Un agrado saludarles, la más cordial bienvenida. Estamos dando inicio a esta nueva edición de Todo un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, diariamente a las 12 horas y a las 20. Nos pueden ver también en horas de madrugada, en repetición, y como señalo, a las 20 horas de lunes a sábado. Hoy es un día especial en donde regalaremos invitaciones, entradas para el Closet de Julieta, que se realiza el 5, 6 y 7 de junio. ¿Cómo participar? Muy fácil, solo debes comentar el tema de hoy en nuestro Facebook de TV8. ¿Qué opinas de la salud en la región del Biobío y las movilizaciones de la FENATS? El ganador será anunciado al finalizar el programa. También puedes ingresar a nuestro Facebook a través de nuestro sitio tv8.cl. Y efectivamente, hoy me acompaña Jorge Figueroa, que es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Él tiene su asiento en la 8ª región y demanda un sistema de salud de calidad a la FENATS. Y en atención, además, que entiendo que las cifras, un agrado, Jorge, de tenerte en los estudios de Vive TV Chile para conocer la solicitud de ustedes, la demanda. Primero, la bienvenida. Entremos en materia. No, todo lo contrario, muy amable ustedes por darle este espacio a los trabajadores, porque no cualquier medio de comunicación tiene la oportunidad, digamos, de que los trabajadores expresemos, digamos, lo que sentimos y lo que realmente estamos demandando. Pero así que muy amable. ¿Lo sienten así realmente? Te digo, por ejemplo, que de repente los medios de comunicación no participan de esta solicitud de los trabajadores. Lo sentimos así, porque la verdad las cosas es que los espacios que nos dan, digamos, son algunos segundos, algunos minutos, más prensa, digamos, comunicacional, que una invitación abierta, como el caso de ustedes, digamos, donde uno puede expresar realmente lo que siente, digamos, lo que está sucediendo. En lo personal, Jorge, ¿cuántos años llevas de dirigente, por ejemplo? Yo llevo como puede cumplir como 15 años. ¿Y en estos 15 años has visto que se han ido materializando las solicitudes, se ha ido consolidando y dignificando el trabajo, por ejemplo, que hace tu actividad? Sí. Mira, lo que ocurre, digamos, es que nosotros con los trabajadores de la salud, durante estos años, digamos, de transición democrática, lo que hemos tenido nosotros es un caminar, digamos, solamente con procesos de movilización, de paro. Y eso tiene que ver, digamos, con hacer visible, digamos, lo que implica, digamos, lo que es la salud pública, porque nuestra primera bandera de lucha, a diferencia de otros sindicatos, tiene que ver, digamos, con la demanda de una salud pública, gratuita, de calidad, oportuna, para todos y todas las chilenas. Uno tiene por qué colocar ejemplos, digamos, de Inglaterra o ejemplos lejanos, solamente recurrir aquí a Latinoamérica, pasar la cordillera y no se da cuenta que en Argentina, digamos, la salud es gratis. Entonces aquí en Chile no tenemos eso, todavía sigue siendo, como dijo el expresidente Piñera, digamos, que era un bien de consumo. Entonces nosotros luchamos por algo distinto, luchamos, digamos, porque sea un bien social, que es muy distinto. El 83,7% de las personas se atienden en los hospitales del país. Sí, claro, así es. Es alto el porcentaje. Es alto. Y principalmente... Y con el 20% sí, entiendo los recursos que se generan. Claro, nosotros atendemos la inmensa mayoría de los chilenos, pero más encima de eso se le agrega, digamos, que es las personas más enfermas, la que menos recursos tiene, lo económico, la que menos abrigo tiene, la que menos alimentación tiene. Entonces, además con un sistema muy cruel que entiendo en el sistema de ISAPRE, al cumplir 65 o 70 años, la ISAPRE prácticamente te dice, señor, mucho gusto, ha sido un agrado y hasta luego. Claro que sí. Entonces nosotros nos sentimos, digamos, que no hemos sentido el apoyo, digamos, del Estado y del mismo gobierno de turno en relación a lo que tiene que ver con la salud pública chilena. Y si tuviéramos que enumerar o mencionar, ¿cierto?, los requerimientos más importantes que la FENATS hace día a día, ¿cuáles son, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos que yo creo que la inmensa mayoría de las personas en Concepción y en toda la región octava ha leído, digamos, que son unos papelógrafos que hemos colocado, digamos, por todas partes, digamos, de las paredes que hemos podido, y dice por una real carrera funcionaria. Y la real carrera funcionaria tiene que ver con la prestación de servicio, es decir, existen distintos sistemas, digamos, de carreras. Una es la Job Position, que tiene que ver con la posición del trabajo, el puesto de trabajo, y otra es la carrera funcionaria, que tiene que ver con una carrera parecida a la que tienen los belgas, que tiene que ver con ser un prestador de servicio, una persona, digamos, que atienda al más desvalido, que atienda a la persona, digamos, que está enferma, que es un concepto distinto, indistintamente de su remuneración. Y el segundo concepto, que está más abajo, es una real carrera funcionaria, que tiene que ver, digamos, con mejorar las mejorías económicas y laborales de los trabajadores. Por tanto, cuando aparece por la salud de Chile, que tiene que ver, digamos, con la salud pública y su mejora,
Se le agrega más abajo, digamos, por la rasca de funcionarios que también los trabajadores necesitan a lo menos ser mejor remunerados en lo económico y en lo laboral. ¿Qué porcentaje de... hay cupos que llenar? Sí. El trabajo es intenso, Sí. las horas de trabajo son muchas. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros en este momento, en algunas partes, como por ejemplo el Hospital de Cañete, existe un 25% de trabajadores que son honorarios, pero en general... ¿Y ustedes entran en el proceso que anunció la presidenta, que ahora en el discurso de 21 de mayo recién Sí. pasado, en fin a estos contratos honorarios también? No, la verdad las cosas es que la presidenta lo que anunció, digamos, son 8.800 trabajadores, digamos, que van a pasar de honorario a la contrata, pero son centralizados. Nosotros somos trabajadores descentralizados. Deberíamos entrar en este proceso, pero los empleados públicos en su conjunto son más de 32.000. Entonces, claro, 8.000 al lado de 32.000 hay una gran brecha. Esperamos que también una inmensa cantidad de trabajadores sean nuestros. Pero nosotros lo que entendemos, digamos, que queremos algo concreto. Yo decía que el 15% es la media que hay en estos momentos, digamos, con trabajadores honorarios. Y faltantes trabajadores, en el caso de la octava región, es cerca de un 30%. O sea, faltan, claro. Por ejemplo, podemos... Y para crear estos cupos es por un proyecto... Claro. ¿Cómo claro. se amplía? Tiene que ampliarse las plantas a través de la modificación de los DFL, que son decretos fuerza ley, y eso evidentemente se hace la Presidenta de la República con el Parlamento, y ese faltante es un 30%. O sea, por poner un ejemplo, en el Hospital Guillermo Morán Benavente trabajan cerca de 4.500 trabajadores y nos faltan 2.000. Pero Jorge, aprovechando la presencia y en esta grata conversación que estamos teniendo en Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, con Jorge Figueroa, que es el presidente de la FENATS en la región del Biobío, cuéntame, ¿has tenido en este largo transitar como dirigente y como funcionario, ¿cierto? Sí. Un rostro, los directores del hospital regional se cambian, yo diría, con una facilidad impresionante. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Es un tremendo elefante blanco el Hospital Regional de Concepción. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de partida, digamos, hay cosas que son de logística, podríamos decirlo, que no sé si este país es tan raro porque se construye, por ejemplo, el consultorio de Santa Sabina en Pasaje, o se construye el hospital regional en un espacio determinado donde en este momento está la torre, está el hospital traumatológico y está el hospital Guillermo Morán Benavente antiguo, en un espacio donde también son calles que nos permiten una fluidez, digamos, vehicular tanto de aquellos que son pacientes, como aquellos que son visitas, como aquellos que son enfermos, como también los móviles, digamos, que son de servicio. Entonces, hay cosas que son a veces impresentables, digamos, para el mundo entero, digamos, porque los hospitales en rigor deberían ser construidos fuera de la ciudad, o sea, hasta en el diseño. Y en el tema interno nuestro, evidentemente que estamos divididos con muchas castas, decían los profesores de la universidad. El uniforme, la alimentación, los salarios y sueldos. Entonces hay una división interna dentro del establecimiento que hace ingobernable. Y de ese punto de vista han habido 5 directores, y entiendo que el director actual también va a dejar el cargo, producto de lo que ocurrió, digamos, por los descuentos. Entonces tendríamos 6 directores en 5 años, o sea, un director por año. Sí, claro. Y eso llama la atención, o sea, nadie se quiere quedar en un elefante blanco como está en estos momentos, donde hace ingobernable, porque efectivamente hay poderes internos, digamos, de mandos medios, que también tienen su cuota de poder en cada servicio y en cada unidad. ¿Qué dice la FENAT también sobre la deuda que tienen estos elefantes blancos como el Hospital Guillermo Morán Benavente? Bueno, la deuda es escandalosa porque a nivel de país en estos momentos existe cerca de un 13% sobre endeudamiento de los establecimientos. Y eso llama la atención, digamos, de cómo, digamos, en estos momentos se gasta más en algunos ítems. Por ejemplo, en el caso del presupuesto de Centro de Salud Concepción, ¿cómo se puede explicar que en el ítem de cancelación de salario y sueldo de los médicos baja y sin embargo aumenta el ítem de honorario? Entonces hay algo raro, porque ¿cómo vamos a tener más administrativos, más cancelación de dinero, digamos, a otros profesionales distintos, digamos, que llegan por distintos partidos políticos a ocupar cargos que a veces son inexplicables? Y tenemos, digamos, no tener médicos, digamos, que es lo que requiere un hospital, o sea, un hospital funciona, digamos, pero debiera un hospital ser administrado, el director del hospital, ahí hay un tema, una polémica de siempre, ¿debiera tener un ingeniero comercial a lo mejor a cargo o tiene que ser médico? Nosotros hemos sido críticos en ese aspecto, indistintamente que hay una subdirección administrativa, pero a nuestro juicio siempre nosotros tenemos que basarnos en algo, no en lo económico, sino que en lo humano. Y para eso tiene que ser algún profesional del área médica, o médico o profesional, pero tiene que ser vinculante, digamos, con la salud, porque este no es una empresa. O sea, si lo miramos desde ese punto de vista como empresa, claro, lo vamos a transformar en una clínica. Y nosotros no queremos una clínica, lo que queremos es un hospital.
Y de ese punto de vista, a propósito de lo que plantea usted, claro, la Presidenta de la República anunció en el discurso anterior 20 hospitales construidos, 20 por construir y 20, digamos, que quedan, digamos, en las maquetas. Pero ahora anunció solamente 20 hospitales. Pero la pregunta es, a propósito de la huelga que estamos haciendo nosotros, ¿nosotros queremos edificios o queremos hospitales? Porque los hospitales se componen de enfermos, de profesionales, de equipos, de equipamiento, etc. Bueno, entonces, claro, ha sido un tema. Bueno, si tú miras la propuesta de la reforma educacional, también hay un tema ahí dedicado a la infraestructura. Sí, claro, pero falta el recurso humano. Falta el tema humano. Bueno, entonces, claro, la protesta de la FENAT en estos momentos, en estos 15 días, tiene que ver con el recurso humano. O sea, nosotros necesitamos profesionales, necesitamos médicos especialistas, necesitamos técnicos auxiliares administrativos. En estos 15 años, yo insisto que tú has sido dirigente, sí. ¿Le ha llamado también la atención las horas que trabajan los médicos al servicio de la salud? Pero por supuesto. Se supone, ¿cierto?, que un médico está contratado por tantas horas, sí. Pero uno ve que los médicos hacen un saludito a la bandera y sí. después no están. Pero por supuesto. ¿Cómo ve la FENAT eso? Nosotros hemos sido muy críticos. Muy crítico de eso, porque claro, al resto del personal se le exige, digamos, que cumplan los horarios enteros, pero hay un porcentaje, porque tampoco podemos decir que todos los médicos. Yo conozco médicos que realmente sobrepasan, digamos, las atenciones, e incluso conozco médicos del Hospital Guillermo Morante que solamente trabajan en el sistema público, y yo a ellos, digamos, efectivamente le brindo, digamos, un homenaje. Pero también existe una gran cantidad de médicos que son ganapán, que van ahí simplemente a ocupar un puesto o a buscar, digamos, recursos para irse a este sistema. ¿Pero ha ido bajando esa tendencia o se mantiene en el tiempo? Se ha mantenido en el tiempo, pero sin embargo, yo insisto, hay médicos que sí dan todo por la salud pública. O sea, ellos están comprometidos públicamente, digamos. ¿Y qué pasa con los jóvenes hoy día, con los médicos jóvenes? Uno de los grandes problemas es que los médicos que egresan, ¿cierto?, independiente de lo que la ley les exige, sí, tienen que cumplir la tarea en los hospitales, pero después inmediatamente abandonan esta atención. Volvemos a lo mismo, no sí, todos, pero un alto porcentaje, y faltan médicos. Faltan médicos, eso es efectivo, digamos, falta una cantidad inmensa de profesionales, pero yo creo que los médicos tienen que tomar algún día una definición en relación a lo que ellos mismos juran y prometen, digamos, en relación a nuestros pacientes y nuestros enfermos. Entonces, claro, uno lo que le gustaría ver un médico comprometido por la salud pública, donde realmente está la vocación de servicio, y no un médico que se recibe simplemente para ganar dinero o para tener mejores recursos. Y ahí es un tema de fondo. Y el psiquiátrico, por ejemplo, que es un escándalo. Entiendo que no hay sí, médico psiquiatra claro, en el psiquiátrico. Sí. ¿Tú sabes eso? ¿Están informadas la FENAT de esa situación? Bueno, el servicio de psiquiatría del Hospital Guillermo Gran Benavente el año pasado tuvo cerca de 7 paros, el más largo fue de 7 días, por la falta de fármacos, por la falta de remedio. Entonces, claro, uno puede decir que en otras patologías distintas puede faltar un día o 2 días, o la calidad misma del remedio, que también es otro tema tremendamente importante, pero en el servicio de psiquiatría, que le falte un remedio, digamos, a un paciente que tiene patologías mentales, evidentemente es un riesgo social, no solamente en su casa, que puede hacer una crisis, o en la calle, que puede ser una crisis, o en el mismo hospital, que puede ser una crisis. Entonces, hemos denunciado esto, digamos, ¿qué sacamos nosotros de tener médico si después no tenemos remedio? Porque, ojo que le digo, nosotros teníamos estadísticas de un 40% de rechazo, digamos, de las recetas médicas. Entonces, claro, una persona va al médico, a un consultorio, paga el 7% que le corresponde, digamos, como aporte personal, copaga después nuevamente en el hospital, claro, y cuando llega a la ventanilla se encuentra, digamos, que no hay remedio, y por tanto vuelve a pagar nuevamente en una farmacia privada. Y ese es un tema, digamos, que la autoridad también tiene que hablar. Ahora la FENAT está inquieta también por esta crítica. Hoy día se entrega a cualquier paciente paracetamol y un producto livianito nomás. Sí. Faltan esos medicamentos especializados, claro, esos fármacos especializados. Sí. Yo le contaba incluso al director de Salud Concepción, al doctor Llévenes, dentro de la ocupación que tuvimos. ¿Les parece un interlocutor válido hoy día? ¿Él conoce la realidad? Para nada. O sea, aquí las confianzas con el doctor Llévenes se perdieron completamente. O sea, no hay ningún tipo de diálogo. ¿Pero qué pasa con él? No. ¿Lo declaran interlocutor válido hoy día? No, para nada. Él, cuando estuvo como director del establecimiento, fue director de servicio, tuvimos grandes problemas con él. Eso es cosa de mirar los videos, digamos, en YouTube, ahí aparecen varias declaraciones de fuerte calibre. Pero cuando él comenzó su administración nuevamente acá, él dijo que era distinto, que iba a cambiar, que era un nuevo gobierno, que iba a priorizar el tema del diálogo, y eso no ha sido así. Ayer fuimos desalojados con una cantidad inmensa de carabineros, 28 trabajadores detenidos. Hoy día fuimos nuevamente desalojados del Hospital Guillermo Gran Benavente en una huelga de hambre que es pacífica, que no tiene nada de violento, que no tiene nada de destrucción. Fuimos desalojados a las 7:20, 8 trabajadores, incluidos los huelgas de hambre. Entonces, claro, si uno dice, sentémonos a la mesa, dialoguemos, pero dialogar ¿con quién? ¿Con carabineros?
o con la autoridad política, porque hasta el día de hoy no tenemos absolutamente ninguna conversación con ninguna autoridad política, ni el hospital, ni el servicio, ni la gobernación, ni la intendencia, ni una. ¿Cuáles son las peticiones básicas con las que ustedes se sentirían felices? Nosotros entendemos que tiene que no existir, primero que nada, honorario dentro del sistema público de salud. No puede ser que un prestador de servicio sea honorario que no tiene ninguna responsabilidad estatal de lo que va a hacer o de lo que va a prestar, porque tiene que haber algo vinculante en lo administrativo y en lo penal. ¿Y un porcentaje de esa gente cuánto es? Más o menos? Es un 15%, es alto. En segundo lugar, reencasillar el personal. O sea, el personal en este momento que debería ser por ley, o sea, simplemente regular lo que es la ley que es 80-20. La carrera funcionaria que ustedes La llaman. carrera funcionaria, 80-20. Y en este momento tenemos 50-40. Y por tanto hay que regular eso nuevamente y mejorar, porque en el fondo no podemos continuar ganando a algunos trabajadores nuestros 250.000 pesos. Esa es nuestra realidad, menos descuentos previsionales. Entonces, ¿cómo le va a exigir a alguien que gane esa cantidad tan baja en sus remuneraciones, exigirle que haga bien su pega, si él lo que está mirando es para el lado donde puede ir a trabajar a un lugar distinto para poder aumentar sus ingresos, que es lo que todos nosotros hacemos, tratar de ganar un poquito más? Esta es la conversación que estamos sosteniendo con Jorge Figueroa de la Federación Nacional de Trabajadoras de la Salud. Están en paro en estos días, hay una huelga de hambre pasiva, como nos ha señalado. Vamos a seguir conversando con él, nos queda mucho tiempo más. No se olviden que el día de hoy precisamente tenemos una consulta a través del Facebook. ¿Cómo participar? Muy simple. ¿Qué opinas de la salud en la región del Biobío y las movilizaciones de la FENATS? Quienes participen van a poder tener invitaciones para el 5, 6 y 7 estar en el closet de Julieta. Están acá en nuestros estudios, tenemos muchas invitaciones, por lo tanto, a participar de estas impresiones que ustedes tengan acerca de la petición de la FENATS. Vamos a una pausa comercial y enseguida seguimos conversando con Jorge Figueroa. Una pausa y ya volvemos. Seguimos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando y conociendo el pensamiento de la FENATS a través de Jorge Figueroa, quien es su presidente, que nos cuenta acerca de la demanda que tienen los trabajadores estos días. Y la verdad es que ha sido un proceso de, yo diría, largos años. Y Jorge, aprovechemos también este instante en que estamos conversando para, yo insisto en la pregunta, ¿se han logrado, ha habido avance o las autoridades poco escuchan a la FENATS? Bueno, en estos momentos la verdad es que estamos en un punto muerto. Si bien es cierto, la ministra ha enviado 2 documentos, la subsecretaria 1, el ministro de Hacienda 1, pero habla de la regularización. Y la verdad las cosas es que estamos completamente de acuerdo que hay que regular, digamos, lo que está en este momento no regulado, por decirlo, que implica, digamos, un reescaseamiento del personal, pero falta también mejoría. Y lo que se está planteando son a 4 años, y lo que decimos nosotros históricamente lo hemos son 2 años, no en tantos años. Porque siempre, históricamente la FENATS ha luchado, digamos, por regularizar, digamos, lo que tenemos interno, digamos, que es tener trabajadores de planta o trabajadores de contrato. Pero no tenemos un avance, digamos, que implica, digamos, este momento de parte del gobierno a 4 años, y a 4 años pensamos que es excesivo. Que más encima toma un gobierno que después puede tomar otra decisión distinta. Entonces lo que queremos es que se haga ahora. Por eso es que uno de los logans que tenemos, ahora es cuando, es que tiene que ver, digamos, con que es el momento en que los trabajadores, después de 10 años, después de 3 años de presentar esta propuesta económica sectorial, que no es un pliego de peticiones, porque la gente puede presentar un pliego de peticiones, escribir en un documento, digamos, lo que quiere, pero acá no, acá se entregó una propuesta técnica, valorada, y que tiene que ver, digamos, con la mejora económica y laboral de sus trabajadores. La FENATS tiene opinión también respecto a este, y abro comillas, escándalo en la construcción de diferentes hospitales que han quedado a medio construir en el país y que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, un caso, por ejemplo, como Santa Sabina, en donde quedó abandonado producto de que las autoridades entregaron esta construcción a empresas que dolosamente, falsificando antecedentes y boletas de garantía principalmente, se adjudicaron estas construcciones? Es una crítica fuerte, porque el hospital Guillermo Gran Benavente antiguo fue construido en 1946. Ha pasado distintos terremotos, maremotos que han habido en nuestra zona, digamos, como el 27F de ahora, y sin embargo uno puede ver que poco daño se les hizo, a pesar de todos los terremotos que hemos tenido. Sin embargo, construcciones como el caso de Curanilagüe,
o el de Cañete. El de Cañete, que fue dañado. Bueno, el mismo hospital regional, Sí. en su ampliación o remodelación, en un sector, un ala que está hacia el sector de Irarrázaval, también costó pero muchísima, y hubo que licitar 3, 4 veces, seguir inyectando recursos, tipo Estadio Municipal de Concepción, ¿eh? Sí, claro. Nosotros fuimos muy críticos cuando estaba el señor Madariaga. Él hablaba de refundar el hospital y nosotros decíamos que hay que construirlo. Ya teníamos diferencia. Ese hospital, el Torre, empezó, digamos, con 8.500 millones de pesos y en este momento fácilmente van cerca de 30.000, con equipo y equipamiento. Entonces, uno, ¿cómo puede explicar que un hospital parta con un proyecto de cerca de 11.000 millones aproximadamente y termina después pagándose 30.000 y que han pasado 5 años? Porque la gente, claro, dice, pero mira, en este momento ustedes están de paro, no están atendiendo pacientes, pero la pregunta es, una torre de 6 pisos, ¿cuántas personas fueron dañadas? ¿Cuántas personas se han muerto? ¿Cuántas personas fueron atrofiadas? ¿Cuántas no fueron atendidas producto de que del 27F no termina esa torre? Entonces, claro, se anuncia, digamos, que probablemente en julio, que el anuncio ha sido cualquier cantidad de anuncios que esa torre va a terminar, pero yo me pregunto de eso, ¿quién está proposando? Hoy está lista, hoy está casi lista, pero la pregunta que yo quería hacer era, ¿qué persona está pasando? Lo mismo que pasó en Cañete, o sea, Cañete se cae 2 torres, digamos, ese hospital nuevo, uno de los hospitales más caros de Chile. Nosotros hemos hecho esta denuncia seria, porque la verdad las cosas es que en Cañete mismo, el actual director del Servicio de Salud, el señor Valenzuela, sale anunciando, digamos, la querella y todo lo demás, pero él se olvida que fue la FENAT que denunció eso. La autoridad actual se olvida que la FENAT fue la que denunció el tema de la torre y otros temas más. Y hemos anunciado gravemente que incluso escribimos un artículo que tiene que ver con la corrupción política asociada a la corrupción inmobiliaria. Porque yo pregunto, ¿quién está preso de eso? ¿Qué persona, digamos, en este momento está procesada por lo que ocurre aquí, lo que ocurrió bajo esta corrupción política asociada a la corrupción inmobiliaria? Ninguno. Dentro de los requerimientos también de ustedes es pedir más médicos y más tecnología. Sí. Es decir, nos hemos quedando atrás también con la tecnología. Bueno, ¿sí? Teníamos, yo le contaba a usted que teníamos cerca de 5.000, hace como 4 años que hicimos estudios, como 5.000 personas en lista de espera para tomarse los escáneres. Eso es impresentable. Es presentable cuando ¿En uno... Concepción? En Concepción. 5.000 personas en espera, digamos, de tomarse un escáner o tomarse una resonancia magnética. Entonces, claro, alguna gente fallece esperando y lo peor para sus familiares es que se le avise cuando ya ha fallecido. Entonces, es un golpe fuerte. Concepción necesita un hospital. Nosotros esperamos que este 21 de mayo se anunciara para Concepción una construcción, digamos, de establecimiento. Bueno, San Pedro y Chihuayante están ahí ofreciendo terreno, sí, están con la disposición, sí, pero evidentemente cuando se toma una resolución de este tipo es una resolución que viene desde el Estado, digamos. Sí. Nosotros la buena voluntad de un municipio para facilitar, a lo mejor también bienes nacionales puede aportar, pero son palabras de buena crianza finalmente, ¿eh? Pero también podemos tener soluciones, porque nosotros hemos planteado que el mismo ex hospital traumatológico, el construir una pasarela, en habilitar ese establecimiento para una atención aguda de pacientes en vez de tenerlo en la asistencia pública, en camillas de lata. ¿Ustedes han propuesto eso? Nosotros lo hemos propuesto. ¿Y la recepción de esa idea? Nada, todavía no hay nada, porque la autoridad todavía uno le pregunta, bueno, ¿qué hacer con ese hospital? Entonces, claro, uno se acuerda del hospital de Nacar, por ejemplo, en Lota, que fue desmantelado. ¿Cómo se puede desmantelar un hospital que tiene tanta necesidad? Que también fue un hospital era como estatal, pero podía haberse habilitado, digamos, para poder prestar servicio. Entonces, uno deja acto de que sean las autoridades, digamos, que no tomen conciencia de lo que ocurre dentro de establecimientos públicos, que es una tremenda necesidad. Jorge, la gente, independiente de lo que es el proceso de peticiones, de más derechos, de los requerimientos que hace la FENATS, también se muestra molesta porque sí o sí, producto de este paro, hay consecuencias. Y la consecuencia es suspender, ya van creo sobre 300 intervenciones, cirugías programadas que no se realizaron y hay que reprogramarlas y las personas, muchas están delicadas de salud. Nosotros tuvimos un estudio la otra vez también que existían 22.000 listas de espera, digamos, de intervenciones quirúrgicas. 22.000. Bueno, es cierto que se ha suspendido, es una realidad, pero también es otra realidad de que la autoridad no ha sido capaz, digamos, de sentarse con los trabajadores para poder dialogar y llegar a un tipo de acuerdo de cómo recuperar esas intervenciones por un lado. Entonces, yo creo que no es la culpa de los trabajadores mismos, porque también falta la otra contraparte, de cuántas son las atenciones, ahora mismo en Santa Sabina, cuánta gente ha dejado de ser atendida, producto de los tremendos errores arquitectónicos que tuvieron ahí, porque se cayó el edificio, sí, se supone que iba a estar funcional ahí, se cayó, se fue la empresa, no teníamos empresa en estos momentos, la gente se atiende muy lejos, bueno, ahí también hay un paro.
Evidente. Evidente, hay un paro, digamos, pero no el trabajador, es la autoridad, que no le presta servicio, digamos, a la comunidad. Lo mismo que la torre del 27F, el 2010, que está paralizada, y hay otro paro más. Entonces no solamente hemos tenido paro los trabajadores, sino que también la autoridad ha sido cómplice y culposo, digamos, en no tener en estos momentos, digamos, atención a nuestra ciudadanía, y de eso no se dice nada. ¿Ustedes creen que este paro, cierto, que estamos viviendo hoy, va a traer alguna solución? Yo creo que sí, porque nosotros, recién usted nos explicaba, digamos, el tema de las consecuencias. Lamentablemente no tenemos ninguna otra opción, porque tenemos que ser visibles, porque nuestra primera petición que es por la salud pública, ni siquiera los trabajadores, y la segunda petición es arreglo de las mejorías económicas a la hora de nuestra. Entonces no nos quedó ninguna alternativa más que votar un paro, digamos, para hacernos visible lo que ocurre en los establecimientos públicos de salud, lo que ocurre, digamos, con sus trabajadores. No nos quedó ninguna opción. Ojalá existieran otras opciones distintas para poder nosotros expresarnos, pero en este momento no queda más que salir a la calle. Porque es indigno observar en el Hospital Regional de Concepción, en los pasillos, Sí. Enfermos que están en camillas. Sí. Esto sigue. Sí. ¿En algún momento esto no ocurrió en estos 15 años, te pregunto? Sí. Hoy sigue estando esto y es una vergüenza, es indigno Sí. observar pasillos que son prácticamente salas en donde están los pacientes esperando ser atendidos. Sí. Bueno, ellos son hospitalizados, porque no se puede hospitalizar a alguien en residencia pública cuando es un hospital de agudo. Entonces, claro, lo mismo que ocurrió en el servicio de psiquiatría. El servicio de psiquiatría, de que llegaron los forenses, nuevamente se retrocedió, yo diría, 100 años, 150 años, en la inteligencia de poder llevar a un paciente. Eso implica, digamos, que en psiquiatría, digamos, en este momento tenía un programa en la Universidad de Concepción, con los fármacos, con el sistema, bueno, de que llegaron los forenses, tuvo que enrejarse, encerrarse, encarcelarse los pacientes con un retroceso psiquiátrico de 100 años. Lo mismo en el caso del hospital Guillermo Benavente. Nosotros no tenemos un avance, tenemos un retroceso, porque no es posible que una asistencia pública, que es para atender pacientes agudos, graves, de urgencia, de emergencia, uno tenga que hospitalizar neumonias, tenga que hospitalizar patologías que no deberían estar ahí. Y esa responsabilidad la tiene la autoridad, porque nosotros le hemos propuesto, como el caso traumatológico u otro recinto, digamos, donde se tengan estos pacientes transitorios para que sean hospitalizados en la sala. Entonces es evidente que el mejor testigo que tenemos nosotros en la crisis que vivimos es, claro, la torre del Hospital Guillermo Benavente. Ahí está un monumento, digamos, de la falta de atención a nuestra ciudadanía, o lo que ocurre en asistencia pública o en los consultorios, digamos. ¿Cuántos años lleva reconstruyéndose la torre? Desde el 2010, terremoto. del 2010. Entonces van 5 años. O sea, que yo no sé, yo pregunto que a lo mejor hubieron ovnis, se arrastraron a los trabajadores, se arrastraron a los empresarios. ¿Qué ocurrió ahí? Porque eso debería ser también transparente y denunciar lo que ocurrió. ¿Y quién ha hecho esa denuncia? Solamente la FENAT. ¿Quién denunció lo de Cañete? Solamente la FENAT. ¿Quién ha puesto la llaga en el tema de Santa Sabina? La FENAT. O sea, nosotros lo hemos transformado prácticamente en defensores del sistema público, digamos, que deberíamos estar luchando por las mejoras económicas y laborales nuestras, pero al final, históricamente, la FENAT se ha manifestado en defensa de la salud pública. Conoces perfectamente la crisis que vive y cómo vive el Hospital Clínico Regional de Concepción. Cuando ustedes hacen congresos y se suman los dirigentes de los 82 hospitales, por ejemplo, Sí. que hoy día están en este paro nacional, las experiencias, lo que cuentan, lo que dicen, el día a día, ¿se vive de la misma manera que vemos y observamos y que tú me cuentas del Hospital Regional? Es decir, ¿es un problema nacional absolutamente? Sí, pero por supuesto. Solamente mencionas que para el norte no tienen especialistas. Estamos concentrados en la metrópoli. Antiguamente, en los hospitales rurales, los hospitales tipo 4, se operaba, habían especialistas, etcétera. Hoy los hospitales tipo 4, los hospitales rurales de los pueblos y ciudades, en este momento se transformaron en verdaderos consultorios. Es un error. Hay un proyecto para Lirquén, Penco Lirquén, y hay un Sí. proyecto ahora en Florida. Sí, nosotros aplaudimos. ¿Hospitales todos. categoría esos? Son hospitales tipo 2 y en Florida tipo 4, pero vienen menos camas. Ojo, tenemos 22% de camas menos. O sea, estamos construyendo edificios, no hospitales, algunas se van a transformar en hospitales cuando tengan el personal y los equipos de equipamiento, pero en estos momentos con menos camas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos construir hospitales con menos camas cuando tenemos tanto requerimiento? Porque estamos apuntando a un sistema privado. Porque cuando no funcionan los hospitales, evidentemente no le queda más alternativa al usuario nuestro, al enfermo nuestro, que vender su autito, vender su casa, pedir un préstamo, arreglársela, si no se va a morir. ¿Y dónde se va a parar él? En el sistema privado. Entonces, claro, hay un tema ahí, digamos, donde se apoya el sistema privado por sobre el sistema público. ¿Qué pasa con la llegada que tienen las FENATs a los ministros de salud?
Hoy día, por ejemplo, ¿hay esta voluntad del ministro de sentarse a conversar en la mesa con ustedes? Sí, bueno, nosotros tenemos respuesta de la ministra, digamos, en un documento formal. Antes estaba la doctora Elia Molina, evidentemente ella siempre ha estado en el ministerio. Uno no puede decir que era tan técnico, pero sí que era una persona honrada y honesta. La actual ministra no la conocemos, yo personalmente no tengo referencias de ella, pero hasta ahora yo he visto, digamos, ninguna actitud, digamos, que brinde, digamos, un poco de seguridad a los trabajadores que están movilizados en poder buscar una solución. Y lo que queremos nosotros, y hay que ser bien sincero para decirlo, queremos solución. Los trabajadores están cansados. Hoy día hubieron cerca de 800 trabajadores en el fronting. ¿Cómo no van a ver las autoridades eso? Que hay 800 trabajadores, solamente el hospital regional, que aquí hay 27 hospitales paralizados y aún no son capaces de sentarse en la mesa ni llamar a las autoridades, tanto dirigencial de la FENAR regional como de base, para sentarse a dialogar porque queremos buscar solución, pero no tenemos solución. Las puertas están cerradas de parte de la autoridad. El tiempo nos alcanza. Las próximas medidas de la FENATS para que lo sigan escuchando. ¿Cuál es el programa? Bueno, nosotros esta semana pretendemos comenzar con alguna huelga de hambre, que los propios trabajadores, Coronel, hay 4 personas, en el hospital regional se suma una más, hayan 2, 3. Vamos nuevamente a hacer marchas provinciales. En Arauco está viendo hoy día, mañana en Ñuble una marcha provincial. Y veremos, así como pasando los días, cómo vamos expresándonos nuevamente y manteniendo viva la movilización. Perfecto. Jorge, yo le agradezco la visita que nos amable ha realizado a Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, para conocer el pensamiento de la FENATS y estas movilizaciones que están realizando al día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amable por invitarme.